Bien, porque hoy vamos a ver tal vez lo más entretenido del derecho de daño, que son los casos puntuales, ¿no? Venimos hasta ahora medio hablando de cosas abstractas, que el daño, y siempre que hablamos del daño nos quebramos una pierna o matamos a alguien. Hoy vamos a ver otra cosa, hoy vamos a ver casos especiales en los cuales, sobre la base de circunstancias que rodean a este daño, nosotros vamos a tener que aplicar reglas distintas. Porque no siempre es lo mismo. Yo vengo, ¿no? El típico ejemplo que venimos manejando, viene Facundo, me agarra de la mano y me quiebra la muñeca. No sé por qué harías eso, Facundo, te agradezco mucho. No es lo mismo eso, en donde tenemos un nexo de causalidad, pero brillante ahí, que nos ciega, entonces no tenemos que andar excavando nada, tenemos un daño ultra mega cuantificable, cuánto me salió a mí la prótesis de la muñeca, todo, tenemos un factor de atribución, tenemos todo muy claro, pero hay un montón de otras circunstancias en las cuales vamos a tener que empezar. No les digo que hilar fino, sino que no me alcance ese modelo. Lo primero de lo que vamos a hablar es un caso sobre lo que algunos autores llaman la dificultad de determinar un sujeto, por lo que se llama responsabilidad anónima o colectiva. ¿Qué es lo que ocurre en la responsabilidad anónima o colectiva? Tenemos a un daño, pero a la hora de establecer quién es el sujeto, no es un mero caso de sujetos múltiples, porque si fuera un caso de sujetos múltiples, las reglas son bastante sencillas. Vinieron estos tres y me quebraron las cuatro extremidades, estos tres son solidariamente responsables por los hechos propios. No es un caso de responsabilidad anónima. Ahora, ¿qué ocurre si yo no puedo individualizar al colectivo, pero el colectivo existe? ¿Qué es lo que ocurre, por poner un ejemplo, en el caso de la cosa suspendida? Yo vengo caminando por el edificio y me cae una maceta y me revienta la cabeza. Acá no podemos determinar quién de los frentistas fue el que tiró la maceta a propósito, quién tiró la maceta por error. Entonces, ¿qué va a hacer el derecho? Se va a meter a todos. Los va a meter a todos como responsables colectivos. Entonces, esta responsabilidad colectiva parte de dos grandes supuestos, que son la pluralidad de sujetos y la imposibilidad de determinar a un sujeto en particular. Porque si yo me cae la maceta en la cabeza y tengo un registro fotográfico o en video que indica claramente que el tipo del 3A fue el que me tiró la maceta, no hay ningún tipo de inconveniente, chicos. El que va a responder es el del 3A. Pero cuando estamos en una situación en la que es imposible determinar que el del 3A fue, va a responder, no sé si el del 1, el de planta baja, porque me parece que no me puede caer en la cabeza algo de planta baja, pero va a responder el del primer piso, el del segundo piso, el del tercer piso y el del cuarto piso. Ahora no va a responder todo el piso, va a responder solamente los frentistas. Entonces, esos son los dos grandes supuestos que tiene la responsabilidad colectiva o la responsabilidad anónima, y tiene como una valvulita de escape para evitarnos esta idea de que en una sola ráfaga caigamos todos. Que es que si yo puedo probar, yo, vecino del 3A, puedo probar a ciencia cierta que yo no fui, difícil, que yo no fui, ahí podríamos llegar a zafarnos de la responsabilidad. No tengo que probar quién fue, tengo que probar que yo no fui, sin ningún tipo de lugar a dudas. Y eso me permitiría a mí, del tercero A, excluirme, pero el del cuarto, el del segundo y el del primero van a tener que seguir respondiendo colectivamente, a menos que determinemos que exactamente fue el del segundo A, o determinemos o que alguien lo logre determinar específicamente, o que el del 1A logre probar que no participó, el del cuarto A logre probar que no participó, y por descarte nos quede la responsabilidad del segundo A. Por supuesto que para una ciudad como Catamarca, sin tantos edificios, esto parecería ser un poco
poco irrelevante, ¿no? Pero bueno, sabemos que el derecho no tiene que atender necesariamente a las necesidades de toda la nación, y es verdad que en los grandes centros urbanos, los centros grandemente poblados, no estamos hablando de un edificio con 4 pisos, sino que estamos hablando de un edificio con 30 pisos, en donde determinar de dónde cayó la maceta fue bastante más difícil, es bastante más difícil, y en donde hay 20 edificios en una manzana. Entonces, y no solamente es un problema de Cava, es también un problema de las grandes urbes, como pueden llegar a ser Viedma, como puede llegar a ser Santa Fe, Rosario, eh, Córdoba, Salta hasta cierto punto, Tucumán, ¿no? Lugares en donde la llamada propiedad horizontal ha florecido. Bien, no solamente la idea esta de cosas suspendidas que caen de un edificio es el único supuesto de responsabilidad colectiva, sino que también cuando un determinado grupo realice una acción en grupo y no podamos individualizar quién ha sido el autor, todo ese grupo va a responder. Entonces, si bien esto puede llegar a pasar en una riña, puede llegar a pasar en un conjunto de personas que lleva adelante una acción, puedo pensar en un curso, esto capaz que lo padecieron en la secundaria, ¿no? Uno del curso de ustedes rompió ¿cómo se llama? La ventana, y como no podemos saber quién fue, nos comimos amonestaciones todos, ¿no? Siempre... yo siempre toleré eso, ¿no? A mí no me gusta ser buchón, no me gusta ser buchón, entonces yo siempre preferí soportar la injusticia que cometerla, ¿no? Porque también creo que ser un buchón es cometer una injusticia. Entonces, estos son como los dos grandes casos en los cuales el derecho me va a habilitar esta salida, que esto es lo importante que nosotros tenemos que entender. La existencia, primero, de una responsabilidad objetiva. Segundo, la imposibilidad de determinar quién ha sido el autor material, pero la posibilidad de determinar un grupo cerrado me permite atacar a todo ese grupo. Y tercero, la posibilidad de marcar efectivamente la no participación me permite desligarme de la responsabilidad civil. Entonces, si yo nos mandan amonestaciones a todos y yo presento una nota diciendo amonestaciones no es responsabilidad civil, chicos, pero se entiende. Yo presento una nota diciendo, chicos, yo falté ese día, así que materialmente no puedo haber participado, puedo llegar a zafar de la responsabilidad. ¿Cuándo esto no va a ser posible? Me dice el código. ¿Cuándo decir yo no fui y probar que vos no fuiste no te va a hacer zafar de la responsabilidad? Cuando tu grupo se caracteriza por la realización de actividades peligrosas. Cuando se forma parte de un grupo más o menos organizado que realiza una actividad potencialmente peligrosa, la no participación en ese momento del daño no permite no ser responsable civilmente. ¿Qué es lo que uno tiene que probar? Que uno no es parte del grupo, que es distinto. Es distinto decir, yo no fui el que agarró la botella y se le reventó en la cabeza al tipo, y puedo probarlo porque miren, acá en una cámara estoy en otro lugar cuando esto ocurría, a decir, yo no formo parte de la barra brava de Boca Juniors. Acá el libro de Bierza y los autores, porque el libro de Bierza señala lo mencionado por Pizarro Vallespino, así que si leen cualquiera de esos dos van a encontrar estos dos ejemplos. Tenemos a los llamados sindicatos de barra bravas del fútbol argentino, pero también tenemos, y un ejemplo que me parece que tiene muchísima más profundidad, a las empresas contaminantes. Si ustedes leen el fallo Mendoza de quién contaminó el riachuelo, les voy haciendo un spoiler, lo contaminaron todos. Entonces toda Curtiembre que tenía sus desagotes apuntando al riachuelo, respondió, sin importar que hayan llevado adelante unas prácticas
ecológicamente sustentable. Si eran parte de este grupo, de este convoy contaminante, responde. Si sos parte del grupo empresarial, responde. Entonces también eso es súper importante a la hora de pensar cuál es el límite de este grupo. Bierza cierra el capítulo señalando que si bien las caracterizaciones entre grupos y entre grupos organizados peligrosos en la teoría están muy bien separadas, están muy bonitamente separadas, y toda esta idea de la no participación y la no pertenencia al grupo es claro cuando nosotros lo decimos. En la práctica es bastante difícil. Es bastante difícil definir cuáles son los límites de la pertenencia a una barra brava o a un grupo contaminante. No, yo no sé si alguno de ustedes, Facundo tengo entendido que es barra brava de la villa, del Club de la Villa de Valle Viejo. Yo no sé cómo son los distintos trámites para ingresar, cuáles serán los límites para ser o no ser. Nosotros no tenemos esto que tienen los yakuza de los tatuajes ni nada por el estilo, entonces es difícil andar determinando quién es y quién no es. Lo mismo que las empresas. No toda empresa que forma parte de un grupo empresarial está unida con un contrato de unión transitoria de empresas. Eso nosotros no lo vimos en contratos porque lo van a ver en derecho de sociedades. Las uniones transitorias de empresas, que son contratos de colaboración que están registrados en la Inspección General de Justicia. No todas las empresas que forman parte de un grupo tienen esto. Entonces, no es tan fácil en la práctica determinar qué es un grupo empresarial contaminante o qué es un grupo de barra brava. Razón por la cual vamos a tener una pequeña tendencia a incorporar esta idea de la autoría, no tanto con la responsabilidad por actividades peligrosas, sino con la responsabilidad llamada anónima, que es aquella en la cual un grupo de personas participó de una manera imposible de determinar en la producción del daño, y la imposibilidad de determinar su participación y su autoría nos lleva a englobar a todo el grupo. Una cosita que también señala el libro y que puede llegar a ser importante, no lo estoy viendo en el programa, pero es que históricamente la jurisprudencia, mediante el uso del concepto de equidad, ha permitido disminuir las participaciones de los sujetos en la responsabilidad según las pruebas puedan llegar a demostrar una menor certidumbre en su participación. Entonces, si pensemos, vos sos una persona que se integró a la hinchada de Boca hace relativamente poco tiempo, se demuestra que tu participación es bastante más ligada a las cuestiones del club y no tanto a las cuestiones de la tirada de bronca. Y durante el juicio demostraste una colaboración muy grande, demostraste que tu pertenencia existía, pero que al mismo tiempo no tenías un poder de control. Parece lógico que si bien te declare responsable, reduzca tu participación en la responsabilidad comparada con Tiseo. Por poner ejemplo, le mando un beso enorme a la barra brava de Boca que me está viendo, espero que no le esté pasando nada grave. Y bueno, Tiseo, amigo de la casa, que estuvo durante muchísimo tiempo prófugo aquí en Catamarca. Bien. Lo otro que también señala Bierza y que no está en el código, es que si bien el código es bastante claro, solamente podés zafarte de responsabilidad si probás que no sos parte del grupo, o si probás que vos no participaste efectivamente en el acto. También si probás que hay causa ajena, en los términos de caso fortuito, culpa de la víctima o culpa de un tercero por el cual no debas responder, es evidente que no vas a ser responsable. Pone el ejemplo en la barra brava que prueba que otra persona fue quien realizó el daño. De esto de los barra bravas, chicos, si les gusta el tema o les llama la atención, investiguen, que hay un montón de fallos. ¿No? Me acuerdo que la doctora Tansi nos comentaba que ella estuvo en uno de los casos y que ella era hincha
al que habían matado. Entonces que le darían mucho los cantitos que decían, ya no son más la mitad más uno, porque ese más uno lo matamos nosotros. Son parte de un triste folclore argentino que forma parte de esto que yo siempre les digo. Hay un montón de cosas interesantes en el derecho que las podemos relacionar con lo que a nosotros nos gusta. A mí no me gusta ni el fútbol ni los barra brava, así que no tengo ni a ver ninguna sentencia, pero si ustedes investigan un poco esta idea de qué pasa con los hinchas que se matan y esas cosas, pueden llegar a encontrar cosas interesantes en estos términos, no solamente en lo penal. Bien, como verán, la unidad de esta, que es la unidad 10, es cortita, la hemos despachado en 20 minutos, así que mi recomendación a la hora de estudiar esto es que lean los códigos y se preparen una linda batería de ejemplos y estén preparados para identificar una situación. La situación que más les puede confundir, entre comillas, es la posibilidad esta que les decía al principio. Es una persona y 3 personas que sabemos exactamente que participaron, no es responsabilidad colectiva ni responsabilidad anónima. El anonimato y la colectividad vienen cuando no podemos distinguir quién del grupo participó, quién del grupo fue. Esto podríamos pensarlo en lo que le pasó al muchacho principios de 2019. No, principios de 2020 fue. Sí, principios de 2020, el muchacho Fernando. Como no sabemos exactamente quién fue quien acabó con su vida, quién produjo determinada o no determinada lesión, todos van a responder en términos de responsabilidad colectiva en la acción civil. El tema de las acciones, sé que hay mucha alegría en el grupo sobre lo bien dadas que estuvieron esas clases, así que me imagino que capaz que nos las podemos saltear. Bien, y con esto comenzamos la unidad 11, que es igualmente corta. Sí. Una consulta, entonces, no son por un lado, una responsabilidad colectiva y por otro, una responsabilidad anónima, lo que sería colectiva y anónima. Para mí sí, porque la diferenciación surge con esta idea de, a ver, si vos vas al código, lo plantea como cosas distintas, ¿no? Vamos al 1700, ya les digo, 1760. Cosa suspendida o arrojada, autor anónimo, actividad peligrosa. Esos son los tres artículos. En términos generales no existe esta idea. O sea, ¿a qué nos referimos con anónimo o a qué nos referimos con colectivo? Estamos apuntando tal vez a lo mismo. No tenemos un autor, ¿no? Cuando uno dice que un autor es anónimo, como piensa uno en algún poema como Gilgamesh, cuando decimos que Gilgamesh es anónimo, podemos llegar a pensar que Gilgamesh fue escrito por muchas personas, pero no sabemos quién. Entonces, el anonimato que surge de la responsabilidad anónima surge por el fenómeno de la colectividad. Si querés relacionar los dos conceptos. La razón por la que no sé quién es porque hay un colectivo de personas que puede ser. Porque si no sé quién es y no tengo ese colectivo, la responsabilidad no es anónima. Es un misterio. No sé a quién imputarle, porque no sé, alguien me chocó el árbol de la casa y se dio a la fuga y no hay grabaciones, eso no es una responsabilidad anónima. Eso es un daño anónimo, podríamos decirlo tal vez, pero no es una responsabilidad anónima. ¿Queda claro? Sí, Joaquín, clarísimo. Perfecto. Bien. Y con esto de los supuestos especiales de responsabilidad, tenemos varios casos en donde nos aclara cómo va a responder ese determinado ente de manera diferente a otros entes, ¿no? Aparece la responsabilidad de la persona jurídica y señala breves nociones. Responsabilidad de persona jurídica es un tema larguísimo, así que vamos a tratar de pensarlo en los siguientes términos. Persona jurídica, yo hace poco hice un video sobre persona jurídica en mi canal, que esto no es un chivo, pero les recomiendo que lo vean, sobre las distintas teorías, esto ustedes tal vez lo estudiaron en Introducción al Derecho,
las distintas teorías que a lo largo del tiempo se plantearon sobre qué es la persona jurídica. Sin caer en detalles, actualmente la persona jurídica se comprende como una realidad que actúa a través de sus órganos. Antes esto era un problema, porque como nosotros teníamos responsabilidad solamente subjetiva y teníamos una noción de persona jurídica ficticia, era imposible pensar que la persona jurídica podía responder por los daños ocasionados. ¿Por qué? Porque la persona jurídica solamente respondía por lo que hacían sus personas en el marco del cumplimiento de su objeto social. Y como el objeto social tenía que ser siempre lícito, nunca un acto ilícito iba a ser realizado por un socio o por un independiente en el marco de una relación social. Por supuesto que la persona jurídica podía llegar a responder por un empleado, ¿no? Por esta idea de la falta en vigilancia, pero nunca podía responder por la actividad desarrollada por los socios y por la actividad desarrollada en el marco del cumplimiento de su objeto, aunque ésta fuese dañosa. Esto cambió con la reforma de la 17711 y además de responder por todo lo que realicen sus socios en el marco del cumplimiento de las obligaciones o de la representación, podríamos decirlo. Entonces yo soy el socio, el presidente del directorio de la sociedad anónima Clavos Sociedad Anónima, ¿no? Entonces Clavos Sociedad Anónima tiene el presidente del directorio, pues ustedes lo van a aprender, creo que el semestre que viene tienen personas jurídicas, una materia súper interesante, que les recomiendo que estén abiertos a ella. No me gustan mucho los profesores que tienen, pero estén abiertos a ella. Yo soy el representante, es decir, yo soy el brazo ejecutor. Todo lo que yo realice mientras estoy haciendo bien o mientras estoy haciendo algo a favor de la persona jurídica, responde la persona jurídica. Solamente no va a responder la persona jurídica por actos que yo realice que sean obscenamente, o sea, notoriamente ajenos al objeto social. Entonces, yo cuando les ponía de ejemplo esta diferencia entre la capacidad jurídica de las personas humanas y la capacidad jurídica de las personas jurídicas, creo que, o sea, tal vez se acordarán del ejemplo, yo decía que Clavos SRL puede comprar acero, Nordelta Turismo puede comprar una lancha, Nordelta Turismo no puede comprar acero, Clavos SRL no puede comprar una lancha, y Joaquín López Viñal puede comprar acero y una lancha. Porque yo, persona humana, no estoy limitado, mientras que una persona jurídica está limitado por su objeto. Entonces, pasando en limpio esta idea de las nociones que teníamos, nosotros tenemos una teoría de la persona jurídica que responde a la llamada teoría del órgano. Es decir, la persona jurídica existe y se manifiesta a través de sus órganos de representación u órganos de acción. Lo que realice cualquiera de los socios o empleados en motivo u ocasión del cumplimiento de su objeto social es responsabilidad de la persona jurídica aun cuando esta actividad provoque daños. Porque antes como se decía, bueno, esto no forma parte de la actividad de la persona jurídica, sino que forma parte de la actividad del individuo, porque por supuesto que el individuo no puede estar realizando un daño porque no sería el objeto, ¿no? Clavos SRL es una compañía muy buena, muy honesta, que solamente se quiere dedicar a hacer clavos y bulones. Por supuesto que no le quiere andar cortando el dedo a nadie. Pero sí, en mi fábrica, y por errores de supervisiones míos, un empleado pierde un dedo, por supuesto que va a responder Clavos SRL. A pesar de que no sea su objeto social, como el daño se ha producido en el desenvolvimiento de la actividad social,
va a responder la persona jurídica. ¿Cómo va a responder? Va a responder objetivamente. Y se acabó. No hay discusiones, porque bueno, que la persona jurídica no tiene aparato psíquico para... Bueno, entonces como no tiene aparato psíquico, le metemos una responsabilidad objetiva y se acabó. Bien, entonces, para los daños provocados por personas jurídicas en búsqueda de proteger a los individuos, cuando la persona jurídica se utiliza como una herramienta para provocar el daño, pero para que se le atribuya a la persona jurídica y no al individuo, ocurre, ¿no? Cuando nosotros comprobamos que existe este intento de fraude, ocurre lo que se conoce como la teoría de la penetración a la persona jurídica, en la cual se puede llegar al sujeto, al patrimonio del sujeto que provoca el daño cuando éste realiza un daño consciente y querido a través de la utilización de la persona jurídica. No es a lo que apunta esto, porque eso tiene un poco más que ver con, me parece a mí, con responsabilidad penal, como puede llegar a ser la posibilidad de que el CEO de una sociedad anónima utilice la sociedad para blanqueo de bienes personales y bueno, el delito lo está cometiendo este muchacho, pero todas las actividades figuran a nombres de Nordelta Sociedad Anónima y bueno, eso no... justamente como el derecho penal no puede castigar a la persona jurídica, esto ustedes ya lo han visto en derecho penal, porque implicaría trascender el principio de personalidad de la pena, en donde yo solamente puedo penar al autor, y si yo de repente la cancelo a la persona jurídica y digo que no puedo operar más, me estoy cagando en todos los socios que no hicieron las cosas mal. Hay que encontrar ahí un balance en eso, aparece la teoría de la penetración, pero no, más allá de eso, no hay mucho. Si ven que el código es bastante sin vueltas, yo les hice todas estas vueltas para entender por qué razón el código llega a esta conclusión y por qué es importante que lo remarquemos, porque ustedes han nacido, han crecido y han estudiado en su totalidad un sistema jurídico en donde esto es lo normal. Entonces, no les parece como, y sí, ¿cómo no va a responder la Coca-Cola por lo que haga el CEO? Entonces, les traigo esta nota histórica de que esto es algo relativamente nuevo. Cuando digo relativamente nuevo me estoy refiriendo a la década de los 70. Así que no, tampoco es que es tan nuevo. Bien. Pregunta porque si me meto acá capaz que puedo... ¿Quieren que veamos responsabilidad del Estado en detrimento tal vez de ver las otras cosas? ¿O prefieren que cubra la mayor cantidad de cosas posibles y si queda un poco de tiempo vemos responsabilidad del Estado? Es preferible para mí lo que más se pueda, porque realmente la bolilla 11 como que no la toman, sino que pasan directamente a la 12, porque la 11 es únicamente un trabajo práctico. Bien, bien. Entonces, vemos si nos queda un poquito de tiempo para responsabilidad del Estado al final. Es un tema apasionante, es un tema súper interesante y capaz que me puedo llegar a explayar un poco demasiado, así que prefiero, por eso les pregunto, porque realmente yo preferiría salteármelo y verlo al final. ¿Qué pasa con los establecimientos educativos? La responsabilidad de establecimientos educativos sobre los menores puestos a su cargo. Recordemos cuando estudiamos responsabilidad de los padres que cuando el establecimiento educativo se hace cargo de la seguridad del niño, se suspende durante el periodo que dure la jornada escolar la responsabilidad de los padres. Recordemos que tenía ese efecto interruptivo. Ahora, ¿qué característica especial, la única característica especial que va a tener la responsabilidad del establecimiento educativo? Que el Código Civil le va a prohibir a la hora de... es una responsabilidad objetiva. Entonces, ¿cómo es la única manera que tenemos de desligarnos responsabilidades? Alegando causa ajena. Bueno, el Código le va a prohibir la culpa de un tercero por el cual no deba responder y la culpa de la víctima como eximientes de responsabilidad. Primero porque, por supuesto, la culpa de la víctima no,
es un nene. Si el nene corre y se revienta la boca porque se tropieza, por supuesto que es culpa del nene. Pero ahí es donde falló tu trabajo. Vos no tenés que permitir que al nene se reviente la boca corriendo. Y si tenés que ir y ejercer todo el aparato coercitivo que tenés en la escuela para evitar que el nene corra y se reviente la boca, lo tenés que hacer. Y si pasa que el nene se revienta la boca, tenés que hacerte cargo. Se acabó. No importa esa cuestión, no importa la cuestión, bueno, pero culpa de la víctima, yo le dije al nene que no corra, le puse 24 amonestaciones para que no corra y siguió corriendo y se terminó rompiendo la boca. Problema del colegio, no del nene. Tampoco esta idea de la protección especial que tienen los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. ¿Y por qué no esta idea de la culpa por un tercero por el cual yo no deba responder? Porque justamente los terceros por los cuales yo no deba responder son sujetos ajenos al establecimiento educativo y no tiene por qué haber nadie ajeno al establecimiento educativo dentro del establecimiento educativo. Vos tenés un deber de seguridad respecto al ingreso de terceros al establecimiento. Entonces, si vos no pudiste controlar el ingreso de un ladrón o el ingreso de un padre que viene a hacerle daño a un niño o el ingreso de alguien ajeno a la institución educativa, fallaste en tu deber de seguridad. Paréntesis, excepcionalmente, la culpa de un tercero por el cual yo no debo responder puede asimilarse a un caso fortuito. El ejemplo que ponen algunos autores es, si cae un pedazo de avión en medio del patio escolar, sin duda es un tercero por el cual yo no debo responder, ¿no? El dueño de la empresa, empresa de aviones, que dejó caer un tornillo desde el avión. Es tan ajena en la idea de previsión, en el deber de seguridad, en el ejercicio del deber de seguridad, la posibilidad de que caiga un tornillo desde un avión y termine generando algún daño a un alumno, que esta intervención de un tercero es un caso fortuito. El paracaidista, de repente una persona está haciendo un paracaidismo de emergencia y cae sobre la cabeza de un chico ahí en el medio de la Plaza de la Reforma, y el chico se cae, se quiebra la clavícula, y bueno, yo colegio tengo las rejas, tengo personal de seguridad en los ingresos, más de una vez frené a un padre que se quiso meter, más de una vez frené a un ladrón. No me pidas que ponga también un alambre de contención arriba para paracaidistas, porque eso no me pasa todos los días. No, por supuesto que se me escapa. Entonces, eso para tener en cuenta sobre las responsabilidades de establecimientos educativos, esa es la característica más sobresaliente. Y eso es lo que ustedes tienen que poder consolidar. También una cosita es que la responsabilidad del establecimiento educativo se extiende cierto radio del establecimiento en sí mismo y cierto radio temporal de la jornada. ¿Eso qué quiere decir? Que no es solamente seguridad en el alumno desde el perímetro de las puertas del edificio para adentro, sino que también responsabilidad cuando el alumno salga, de que la salida esté lo suficientemente organizada para que la misma no sea un peligro para los niños y que las inmediaciones del establecimiento educativo tampoco lo sean. Traigo esto a tener en cuenta porque hubo un caso en Catamarca donde se responsabilizó el Colegio Quintana por un defecto en las veredas, que si bien ustedes me dirán, bueno, pero las veredas no las tiene que reparar Quintana, las veredas forman parte de la responsabilidad del municipio, respondieron ambos, municipio y Colegio Quintana, de manera concurrente sobre la base de esta idea de deber de seguridad del colegio. Y ni siquiera me acuerdo si era en la misma cuadra o era en la cuadra de la Rivadavia yendo para el centro. No me acuerdo si era en una de esas dos. También un poco hay que ver si no es muy agresiva esta responsabilidad. Porque yo puedo hacer todo lo del mundo, pero evitar que los mocosos se junten en la plaza no puedo. No puedo, lo intento, pero no puedo. Si el mocoso se escapa del establecimiento educativo y algo le pasa, el colegio por supuesto que es responsable porque tenía un deber de seguridad. Se había puesto a su cuidado y no puede argumentar la culpa de la víctima, que sería lo lógico.
Sería lógico decir, bueno, Mocoso se escapó. Bien. ¿A alguno de ustedes le tocó esto? Porque tengo entendido que estas van para los prácticos. Por lo menos a mí no. Nosotros nos Bien. tocó responsabilidad médica. Médica. Bien. Responsabilidad de las profesiones liberales. Ahí está esta idea de la responsabilidad médica. Las profesiones liberales, qué suerte la nuestra, tienen factor de atribución subjetivo. Eso nos permite a nosotros disminuir muchísimo el espectro de la responsabilidad civil, porque solamente respondemos en la medida en la que nuestra actividad haya sido llevada adelante en el marco de una culpa, es decir, una imprudencia, una negligencia, o en el marco de un dolo, una intención fija de provocar el daño. En el caso de los médicos, hay dos cosas a tener en cuenta a la hora de pensar la responsabilidad médica, que son el consentimiento informado y los protocolos médicos establecidos. El consentimiento informado es sumamente importante porque con esta idea de la ruptura del médico como ese tipo que sabe mejor que yo, ¿no? La idea paternalista del médico, esa transferencia de derechos que ha ocurrido de romper la figura paternalista del médico y darle todos esos derechos al paciente, nos lleva a que la relación médico-paciente es una relación de cuidado. El médico le debe respeto y cuidado al paciente. Ya no es al revés, en donde el paciente le debe obediencia y culto al médico. Y aparece esta idea del consentimiento informado como el momento clave en el cual se establecen los límites de la responsabilidad. Cuando el médico nos plantea que el procedimiento médico, el tratamiento médico, tiene determinados riesgos y cuáles son las consecuencias posibles, al nosotros aceptar eso mediante consentimiento informado, nos sometemos a una práctica que, como toda práctica médica, tiene como posibilidad el fracaso. Ahora, si el fracaso que va a aparecer después, que va a provocar el daño, o la producción del daño no está contemplada en el consentimiento informado, el médico responde de manera, les diría yo, objetiva. ¿Por qué? Porque el médico tiene que plantear todas las posibilidades y tiene que ser certero, a menos que, por supuesto, estamos hablando de un caso fortuito, vamos a ver eso, tiene que ser certero en la razón por la cual llevó adelante esas prácticas, porque el consentimiento informado debe incluir el tratamiento, el pronóstico, los riesgos, los tratamientos alternativos y, por supuesto, la posibilidad de negarse al tratamiento. Entonces, yo al hacer eso le transfiero un montón de responsabilidad al paciente. Le transfiero un montón de responsabilidad. Ya les voy a explicar un caso muy palpable de cómo el paciente pasa a ser responsable de un montón de cosas desde que firma el consentimiento informado. Y es esa responsabilidad que el médico se saca y le pasa al paciente lo que me va a hacer a mí, de que si vos no le pasaste esa responsabilidad al paciente, te la quedaste vos. Les conté el caso, la laparoscopía exploratoria, una mujer que le estaban haciendo una laparoscopía exploratoria que no tenía como finalidad la extirpación y que en ninguna parte la mujer había dicho que consentía una extirpación de ovario. El médico encuentra un tumor tomando más de la mitad del ovario, entonces decide extirpar. Todos los médicos consienten que la decisión fuera correcta en términos clínicos, que la decisión fue la que mejor ponderaba el derecho a la vida de la persona y el derecho a su salud, pero fue responsable igualmente porque no había sido contemplado en el consentimiento informado. Ahí hay como una reserva de responsabilidad. Y por otro lado, para que vean que también el consentimiento informado es la herramienta por excelencia para la protección que puede llegar a tener el médico,
Les traigo otro ejemplo. En el consentimiento informado están la serie de medidas que el paciente tiene que tomar después de la intervención, como puede llegar a ser fechas y horas de tomado de medicamento, prácticas prohibidas o no prohibidas, y a nosotros nos trajeron en algún momento un caso en el cursado de daños que hice, de una mujer que se hace implantes mamarios. Y no sé si sabían, yo me vine a enterar ahí, que por una cuestión de estabilidad que pueden llegar a tener los implantes mamarios, ni bien se hace la operación, es conveniente que los mismos no sean sometidos a presión. Y una de las cosas que genera mucha presión en los órganos internos del cuerpo es la presurización de una cámara en un avión. Entonces, una de las indicaciones médicas fue claramente que el paciente no podía tomarse ningún vuelo de avión que no sea de emergencia durante el plazo de, no me acuerdo si eran 2 semanas o 2 meses, era algo así, ¿no? Si alguno de ustedes estuvo averiguando, tal vez tenga más información, ¿no? Yo cuando fui no me quisieron de eso. Entonces, la mujer esta va y toma un avión 8 días después de la operación y ocurre la tragedia, ocurre lo que no queremos nunca que nos ocurra, y es que le quedaron en los hombros los implantes mamarios. Me imagino que debe haber sido un cuadro dantesco y debe haber sido súper doloroso. La presión que se generó internamente provocó un desplazamiento de los implantes mamarios. El marido de esta mujer con el que venía viajando, encima era abogado, empezó a sacar fotos diciendo que estaba preconstituyendo pruebas, y cuando fueron al juicio, el médico se limitó a pedir una certificación de firmas en el consentimiento informado como única prueba, porque en el consentimiento informado decía claramente que el paciente se comprometía después del procedimiento quirúrgico a respetar estas medidas de seguridad. Entonces, tengan en cuenta eso, la importancia que tiene el consentimiento informado. Respecto de los protocolos, una de las maneras de comprobar la negligencia de un médico es la no aplicación de los protocolos de operación. Para darles un ejemplo de un protocolo muy claro y de un protocolo que ha salvado muchas vidas, está el conteo de gasas. Esto es algo que yo suelo repetir, así que si me repito mucho, les pido disculpas. Cuando uno abre a una persona en una operación torácica, a diferencia de lo que nos dicen los libros, los órganos son todos de los mismos colores, ¿no? Yo crecí engañado toda mi vida de que el páncreas era verde, que el intestino delgado era violeta, el intestino grueso era amarillo, los pulmones eran violeta, el hígado es también marroncito violeta. Bueno, en realidad todo parece que se pierde bastante rápido cuando uno está en esas vorágines, y también resulta que cuando uno deja una gasa ahí para que chupe un poco la zona, para que me quede seca, se tiñe de ese mismo rojo que la vorágine de órganos me está planteando. Esto provocaba que muchas veces se cierre a un paciente y queden gasas adentro. La solución fue implementar un protocolo de conteo de gasas. Antes de empezar la operación, dentro del quirófano hay una determinada cantidad de gasas. Y al finalizar la operación y antes de proceder a la sutura, se examinan la cantidad de gasas que hay en el quirófano y tienen que haber exactamente las mismas. Una manera de probar una mala praxis médica es comprobar que en el relato o en la serie de actos que deben quedar asentados mientras una operación se va llevando adelante, se hayan salteado el conteo de gasas. El conteo de gasas, como les digo, las operaciones llevan adelante un determinado protocolo de actuación donde quedan asentadas las prácticas, se procede a anestesiar a tal hora, se procede para que todo eso forma parte de la defensa del médico el día de mañana. Si el médico obvió el conteo de gasas porque le pareció que ya estaba, porque se apuró, por supuesto que esas cosas pueden falsearse porque somos todos amigos y no hay ningún escribano público poniendo, no sé, lo cerraste y no hiciste el conteo de gasas, pero bueno, se los pongo como un ejemplo de cómo un protocolo y demostrar que no se cumplió un protocolo puede ser la diferencia entre ganar una mala praxis y no.
Bien, ¿qué pasa con el abogado? Que acá aparece el abogado como una profesión liberal. Hay juicios perdidos de abogados por responsabilidad profesional por dos actos muy claros. La primera es la perención de instancia. Ustedes todavía no han visto mucho procesal, pero les comento que cuando uno empieza un juicio y pasa mucho tiempo sin moverlo al juicio, pero ustedes me dirán, ¿qué significa moverlo al juicio? Bueno, estamos acostumbrados a ver en las películas y en la tele el juicio penal. Y el juicio penal tiene un impulso de oficio. Ustedes están viendo derecho administrativo y habrán visto que el procedimiento administrativo tiene impulso de oficio. ¿Qué significa? Que acá arriba hay un tipo, que es un oficial público, que tiene interés de que el juicio se mueva, que avance. En el caso del derecho penal, el fiscal. Ahora, en el derecho privado, en los procedimientos privados, el único boludo que está interesado en que el procedimiento llegue a su fin es el actor. El juez no va a mover un pelo porque el expediente se mueva. Porque si lo haría, estaría rompiendo con una característica fundamental que tienen los jueces, y es que deben ser imparciales. Imagínense qué escandaloso sería de que esta persona está por perder su derecho por prescripción y el juez se lo haga notar. Le eleve una comunicación diciendo, hágase saber a la parte actora que si no inicia una acción, un acto interruptivo en los próximos 2 meses, perderá su derecho. Un escándalo. Escándalo porque, ¿por qué? Porque yo estoy indignado, estoy jugando a que no haga nada, y el juez, que supuestamente no pelea para ninguno de los dos, le está tirando un tip muy importante a él. ¿Qué pasa cuando un procedimiento lleva mucho tiempo? Cuando les digo mucho tiempo, estoy hablando de 6 meses. 6 meses sin que se haga ninguna presentación, sin que se haga nada. Igual el Código Procesal Civil y Comercial tiene algunas precisiones sobre cuándo perenne la instancia. El juez da por perdida la instancia y cierra el juicio. ¿Querés hacerlo el juicio de vuelta? Lo podés hacer siempre y cuando no te haya prescripto la acción, pero se cerró. No es que el juez declara que las pretensiones del actor son falsas y que hace cosas juzgadas a favor del demandado, no. Pero se muere este juicio y con ello todos los gastos de este juicio posiblemente estén en cabeza del actor que dejó morir la instancia. Cuando un abogado deja morir la instancia, aún cuando no recibe pagos de su cliente, aún cuando no tiene noticia de su cliente, es responsable. Lo correcto, si nuestro cliente no nos paga y si nuestro cliente nos está dejando en bolas, es ir a hacer actos de emergencia a través de la figura de la gestión de negocios, y si ustedes ven que no caminan ni para atrás ni para adelante, tienen que presentar la renuncia. Presentar la renuncia en los términos de que se notifica a la persona que se está presentando la renuncia, se tiene que hacer con suficiente plazo para que se consiga ¿cómo se llama? Un reemplazo, y recién cuando yo demuestro que di un plazo suficiente para que mi cliente presente un reemplazo, que lo notifiqué de que yo renunciaba a la causa con un mes de anticipación y que se cumple ese mes, ahí recién me desligo de la responsabilidad de lo que pueda llegar a pasar en esa causa. La segunda causal principal de responsabilidad civil de los abogados es la no interposición de recursos. Cuando el juez llega a una solución y saca una sentencia, cuando pasa un determinado tiempo desde esta sentencia, que es una ventana de tiempo bastante cortita, la sentencia queda firme, ¿no? A esta la han sentido nombrar la sentencia firme porque es como el antes y el después de cuando una persona va presa, ¿no? Y cuando uno tiene mucha sed de que alguien vaya preso, no le entra en la cabeza esta idea de la sentencia firme. En cambio, cuando uno no quiere ir preso, lo defiende a muerte. Esta ventana que se genera entre la sentencia y su firmeza puede ser interrumpida por un recurso. Un recurso
es un instrumento jurídico que se utiliza para que la sentencia sea revisada por un tribunal superior. ¿En virtud de qué? En virtud del derecho humano a la doble instancia. Nosotros formamos parte de un conjunto de países que ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y uno de los derechos que nos amparan a todos los seres humanos es que la voluntad el destino de una persona no puede estar en manos de solamente un sujeto de primera instancia y que su opinión nos marque el paso de la vida. Entonces, para evitar que este juez, que ustedes saben, los jueces tienen sus opiniones, tienen sus corazoncitos. Ahora actualmente, por poner un ejemplo, está pasando en Mar del Plata una cosa bastante complicada. Lo que pasó en Cava con la suspensión de las clases, que el juez administrativo, en lo contencioso administrativo de primer grado, suspendió un DNU. Entonces, o lo que podría llegar a pasar con lo que fue el caso Thomas, con la ley de radiodifusión, en donde un legislador, después de perder la votación en la legislación, pidió la suspensión, y un juez abrió un poco el juego hasta que llegó a Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia dijo que no. Entonces, los jueces son unos tipos que tienen nombre, apellido y afiliación política y creencias religiosas. Entonces, para evitar que yo quede a la merced de esta, aparecen los recursos y aparece la segunda instancia, y aparece la segunda instancia como un derecho humano. Si yo no presento un recurso, a pesar de que el recurso esté prohibido, por supuesto que le tengo que preguntar a mi cliente, ¿quiere que presente el recurso o no? Pero si yo no tengo instrucciones de mi cliente sobre no presentar el recurso, lo tengo que presentar. Usted me dirá, bueno, pero ¿y qué presento? No sé, hermano, pero lo presentás. Presentar el recurso, en todo caso, después que el recurso se muera, pero vos presentás, ¿no? Hasta el primer recurso, que es el recurso ordinario, creo que no es mucha más plata. No es mucha más plata a la que comprometés a tu cliente, pero en todo caso, si tu cliente no te dio ninguna señal, como les digo, presentan el recurso y presentan la renuncia, y que alguien más se haga cargo del recurso, lo tienen que hacer con suficiente plazo para no dejar en bolas a la persona. Esos dos actos son actos realizados llevados adelante por abogados que implican o que pueden implicar una responsabilidad civil abogadil. Por supuesto que la no producción de pruebas, por supuesto que la mala producción de pruebas, la mala argumentación jurídica podrían llegar a implicar una responsabilidad civil, pero eso es mucho más difícil de probar, porque es contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si le hubiese preguntado esto a un testigo? Y qué sé yo, hermano, qué sé yo, imposible de probar. Ahora, si se murió la instancia por mi culpa, es súper fácil de probar. Como les digo, estas son dos tipos de demandas que han prosperado en Argentina contra abogados, así que por eso yo les diría que a los que les toquen esto, si es que les toca, o si en el día de mañana les toca hablar de esto, lo subrayen como los dos grandes casos en los cuales puede haber responsabilidad de la profesión del abogado. Accidentes de tránsito, no hay mucho más que decir, es una responsabilidad objetiva. El accidente provocado por el automotor, responden el dueño y el guardián de la cosa, no hay mucho más para profundizar. Responsabilidad por daños a la vida privada, deviene del viejo caso Viuda de Balbín contra La Razón. Es un caso súper conocido, en donde unos periodistas suben la foto de Balbín, un dirigente, ¿es peronista Balbín? Sí, un dirigente peronista, que era como el que se opuso en su momento a Alfonsín durante el retorno de la democracia, el tipo, una institución. Es como que pensemos hoy, ¿quiénes así grosos hay en la política hoy? Hace poco falleció el de Santa Fe, ¿cómo se llama? Wiener. ¿No? Wiener, que es un referente del socialismo, o pensemos alguien que haya aguantado los trapos, ¿no? Alguien que se le haya parado de mano a... Me pasa que quedan muy pocos héroes. No pensemos al Alfonsín, ya que está. Alfonsín es un tipo que se le paró de manos a los milicos,
que se le paró de manos a Menem en su momento, un tipo confrontativo, un tipo que vivía de esa imagen que se tenía de su poder, una persona que no se doblegaba, poner una foto moribunda de esta persona en el diario. Entonces, evidentemente, esto va un poco más allá de tu interés o derecho a comunicar, que es lo que planteaban los periodistas del diario La Razón, y es una intromisión innecesaria en la vida privada de las personas. ¿No? ¿Por qué aparece esta idea de la vida privada? Porque si hay una intromisión en la vida privada que es incorrecta, significa que hay una intromisión en algún otro tipo de vida que es correcta, que es la vida pública. ¿No? Entonces, si yo soy una persona pública, que una persona me fotografíe o que una persona realice algún tipo de declaración o de meterse en mi vida pública, no puede configurar un daño indemnizable. Ahora podríamos pensar un poquito, guardando las enormes distancias, lo que hizo Fontevecchia y D'Amico con el hijo no reconocido de Menem. Se comieron una recontra denuncia, una recontra demanda, y después esto fue a la Corte Suprema, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hace poco ganó Fontevecchia, pero no tanto porque lo que haya hecho Fontevecchia no haya estado mal, que fue una noticia sobre un supuesto hijo no reconocido de Menem, que no tenía nada que ver con su vida política, no tenía nada que ver con cómo llevaba adelante el país, y habiendo tantas cosas para pegarle a Menem, medio que saltar con que tenga un hijo no reconocido me parece una boludez. Pero bueno, ahí estaríamos viendo esta idea de la intromisión arbitraria en la vida privada y cómo eso puede llegar a generar daño. Así que este artículo va más tirando para esta cuestión del ejercicio del periodismo. Ustedes recuerden cuando vieron lo que era el derecho a la imagen, que existía un límite al derecho a la imagen, a la privacidad de la imagen, cuando había un interés prioritario de informar, cuando había un acto público, es decir, que se trataba de un acto público, o cuando existía el ejercicio regular del derecho a informar. Son las tres excepciones para tener en cuenta. Y finalmente, la acusación calumniosa, y con esto les pido disculpas que les haya robado unos minutos, la acusación calumniosa, ustedes recuerdan la calumnia, ¿no? La calumnia es, esto lo vieron en Penal 2, me imagino, la calumnia es cuando una persona acusa a otra de cometer un delito, ¿no? Una acusación bastante grave. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta algunas nociones sobre la acusación calumniosa? Porque acusar de un delito es un deber ciudadano. Entonces, parecería ser que llevar adelante una acusación de un delito no debería ser posible que esto después me venga con un chicotazo en la frente, porque se descubre que en realidad esta persona no era la persona que había cometido el delito, entonces me viene y me demanda a mí por calumnia. Ahora, me demanda económicamente por la demanda penal, ya vamos a ver. ¿Qué es lo que nos dice el código? Si la persona que realiza la acusación calumniosa tiene, ¿no?, una base como para pensar que podía hacer la demanda, para pensar que la persona era el autor, no va a responder económicamente por la calumnia. Solamente entonces va a responder ante la calumnia cuando tenía pleno y total conocimiento de que la acusación calumniosa era falsa y la realiza con culpa o con dolo o con culpa grave. ¿Qué puede ser culpa grave? No chequear ni una sola de las fuentes, ¿no? Me imagino que puede ser culpa grave armar una causa con fotocopias de unos supuestos cuadernos que dicen que alguien cometió un delito. Capaz, no sé. Bien, entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta de la acusación calumniosa, que solamente voy a responder si yo denuncio un delito, si yo tenía un total y completo conocimiento que ese delito no lo había cometido esa persona, ¿no? Porque si tenía una noción pensemos algo que atravesó a la sociedad catamarqueña, como fue el crimen de la psicóloga, ya por el año 2013, 2014 creo que fue, que todo apuntaba a que era un muchacho que estuvo preso varios años
no, varios meses, perdón, y que con posterioridad apareció otro crimen y atraparon a la persona que había cometido ese crimen y esa persona no solamente confesó que había sido el autor del crimen de la psicóloga, sino que además se comprobó por medios aparte de la confesión que había sido el autor del crimen de la psicóloga y el muchacho que estuvo, no me acuerdo, 8 meses preso, que era dueño de una pizzería, quedó limpio, entre comillas, obviamente con una recontra bronca, me imagino, para con los padres, pero yo no podría culpar a nadie que haya pensado que esta persona era autor, porque había unos videos que en donde él salía de la casa 1 o 2 horas antes, donde había antecedentes de violencia de género, y bueno, hermano, discúlpame, te pido 1.000.000 de disculpas por haber creído eso, pero bueno, son cosas del fútbol. De hecho, se salvó de pedo, porque si el otro no confesaba, yo creo que lo mandaban adentro igual. Entonces, bien, nos quedó fuera responsabilidad del Estado, porque como les digo, 2 o 3 nociones del tema de responsabilidad del Estado. Responsabilidad del Estado en los orígenes, estamos hablando del Estado preconstitucional, no existía, porque se entendía que cualquier cosa provocada o realizada adelante por el Estado constituía un acto lícito, porque el rey no podía equivocarse. Entonces, el hecho del rey no acarreaba ningún tipo de responsabilidad civil. En los estados postconstitucionales aparecía la responsabilidad del Estado como una manera, pero al haber un interés público detrás de eso, vos no podés demandar al Estado como cualquier otro. Vos no podés ir y decir, bueno, demando al Estado y el Estado paga, porque toda esa guita que el Estado te paga en concepto de indemnización es guita de todos. Entonces, por supuesto que tiene que haber un límite, y ahí apareció la idea del límite legislativo. La legislatura te tiene que autorizar, ¿no? Porque había un trasfondo político al respecto. Esto surge en Francia y es implementado en Argentina durante los primeros periodos constitucionales argentinos. Esto, por supuesto, que cae en desuso ante el avance del constitucionalismo más protector y sobre todo ante la idea de el avance de este fenómeno de la indemnidad, pero nunca estuvo legislado. Más allá de la ley de aprobación previa del Congreso para la demandabilidad del Estado, nunca estuvo legislado el tema de si el Estado respondía por los daños. Estaba claro que el Estado podía responder por incumplimiento contractual, que aún así ante el incumplimiento contractual necesitabas la venia previa, pero cuando se deroga esa ley y se permite la demandabilidad del Estado sin necesidad de la venia previa, sino que con necesidad de lo que se conoce como el procedimiento administrativo previo, seguía sin legislarse. Nosotros en Argentina tenemos una carencia legislativa en derecho administrativo muy grande. ¿Por qué les digo que tiene que ser derecho administrativo? Porque es evidente que el Estado no es un sujeto de derecho igual que todos, ¿no? Si el Estado lleva adelante una actividad como es el bien común, yo no puedo demandarlo porque su patrimonio está conformado por un patrimonio que afecta al bien común. ¿Se acuerdan esto de las medidas cautelares contra el Estado que veíamos en obligaciones? Yo no puedo meter una medida cautelar contra el Estado que afecte la generación de energía, por ejemplo. Por más que a mí me encantaría, porque imagínense, meto un embargo y una medida de no innovar en 2 aviones. Tengo patrimonio para tirar para arriba, ¿no? Estoy protegidísimo. Pero esos 2 aviones que yo le freno al Estado son 2 aviones que no se va a poder tomar gente durante los 10 años que dure mi juicio. Entonces, ahí aparece esta idea de el Estado no es un sujeto cualquiera, su patrimonio está afectado al cumplimiento de necesidades generales, entonces yo no lo voy a demandar igual. Y además, una cosa, el Estado tiene una desventaja frente a todos los demás sujetos de derecho en materia de responsabilidad. A pesar de que esté ejerciendo lícitamente un derecho, si el Estado provoca un daño en el ejercicio regular de un derecho de manera desproporcionada en un sujeto, tiene que responder. ¿De dónde sale esta idea de que el Estado responde cuando daña legítimamente a un particular? De la expropiación. La expropiación que está en nuestra Constitución Nacional desde 1853, que nos dice
que si el Estado necesita violentar el derecho a la propiedad privada de un particular, por más que sea una actividad total y completamente legítima y reconocida por el derecho constitucional, debe indemnizar. Entonces, se diferencia de otros sujetos porque responde no solamente por sus actos ilícitos, sino también por sus actos lícitos que provoquen daño. Primera gran diferencia del Estado. Hay una enorme producción jurisprudencial, porque como no tenemos una ley de responsabilidad del Estado, empiezan a aparecer fallos que reconocen la responsabilidad del Estado en distintos ámbitos y ante distintas actividades, tanto lícitas como ilícitas. Responsabilidad ilícita como puede ser la construcción de una ruta nueva que provoca, por culpa de la manera en la que está construida o por culpa de cosas que ocurren cuando uno modifica el territorio, provocan unas inundaciones que vuelven inutilizables para la cosecha los terrenos conlindantes a la nueva ruta. Y esto, que si bien es una nueva ruta que beneficia a un montón de personas, perjudica a estas personas en particular. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Indemnizar. Y ahí aparecen todas las sentencias de responsabilidad civil del Estado que van construyendo, el Estado va a ser responsable acá sí, acá no, por qué sí y por qué no, que comienza con Ferrocarriles Oeste, allá por principios de 1900, y que se sigue construyendo hasta el año 2012. ¿Qué pasa en el año, no, hasta el año 2014? ¿Qué pasa en el año 2014? Tras un enorme esfuerzo de producción, sale la ley de responsabilidad del Estado. Y una de las cosas que aclara la ley de responsabilidad del Estado es que, como todo el derecho administrativo es federal, es decir, que las provincias no han delegado la legislación sobre derecho administrativo en el Congreso Nacional, las provincias tienen que dictar sus propios regímenes de responsabilidad civil del Estado. Porque es un fenómeno de derecho administrativo, dicen los administrativistas, y dice la ley de responsabilidad del Estado. La ley de responsabilidad del Estado, que por supuesto resistida por gran parte de la patria contratista, ¿por qué? Porque hay mucha gente que hizo un negocio de su vida llevar adelante denuncias y demandas contra el Estado Nacional por incumplimiento contractual de contratos o, qué casualidad, celebrados con gobiernos de facto. Pero sin introducirnos en nombres y apellidos, es por supuesto que había un enorme lobby con que esto se mantenga jurisprudencialmente manejable. ¿Por qué? Por esto que les dije de un solo tipo y de sus intereses políticos y económicos. Existía esa resistencia a la ley de responsabilidad del Estado. A pesar de eso sale la ley de responsabilidad del Estado, que reproduce de manera absoluta, chicos, absoluta, los mismos criterios de justicia que se venían aplicando desde Ferrocarriles Oeste en adelante. No hay ninguna innovación en la ley de responsabilidad del Estado, salvo puede llegar a ser una limitación muy criticada y muy criticable de la responsabilidad del Estado por los concesionarios del Estado. Durante la década de los 90, en lo que se llamó el proceso de desregularización del Estado, el Estado empezó a sacarse pedazos de su competencia de función pública y a dárselos a los particulares a través del llamado contrato de concesión. Entonces, si bien era el Estado el que debía manejar el estado de las rutas, yo le daba a este tipo para que del kilómetro 100 al kilómetro 200 se encargue él, se volvía concesionario protector del kilómetro 100 al kilómetro 200, a cambio le permitíamos cobrar un peaje cada vez que alguien quiera utilizar esos 100 kilómetros que le correspondían a él, pero también él debía mantener eso. ¿Qué era lo que ocurría? Que los concesionarios del Estado se llenaban de guita, por supuesto que pagaban un canon al Estado, un canon que todos están en juicio porque eran cánones viles, porque, oh, qué sorpresa, el Estado Nacional durante la década de los 90 y la desregularización del Estado no cerró ni un solo contrato que sea favorable para el Estado, todos eran favorables para los empresarios.
Todos estos tipos se llenaban de guita a costas de un servicio público que debía dar el Estado, que también el Estado tranquilamente podría haber cobrado peaje y llenarse de guita, si fuese el caso, pero como la finalidad del Estado no es llenarse de guita, no pasaba así. Y cuando ocurría un accidente en esos 100 kilómetros, respondía el Estado en su carácter de prestador de servicio público. No respondían las empresas. Entonces aparece este límite diciendo que el Estado solamente responde en virtud de una falta de control por parte de los entes reguladores, ¿no? Los entes reguladores son la pata del Estado que se mete en que este tipo al que yo le di la concesión haga bien las cosas. Si comprobamos que el ente regulador metió la pata, autorizó cosas que no debería autorizar, como podría llegar a ser autorizar la suba de un cuadro tarifario o firmar como realizadas inversiones que no se realizaron, ahí recién el Estado va a ser responsable, y por supuesto que va a ser responsable si es cómplice. Ahora, si el ENRE actuó bien y el daño se provocó por una falta de inversión de capital por parte de los prestadores concesionarios, y me parece que el que se está llevando la torta también tiene que empezar a poner. Por eso, es una visión muy política de mi parte, pero eso yo les diría que es lo único en lo que se regula en la ley de responsabilidad del Estado, que es una innovación. Después todo lo demás, artículo 6, artículo 7 de la ley de responsabilidad del Estado, que son 13 artículos nomás, vayan y leanla, es exactamente lo mismo que todo lo que nosotros veníamos, empleados del correo contra, no me acuerdo cómo se llamaba la chica, telecomunicaciones, bueno, todo lo que nosotros tenemos en jurisprudencia de responsabilidad del Estado queda plasmado exactamente igual en la ley de responsabilidad del Estado. ¿Qué pasa con los artículos del Código Civil y Comercial? El Código Civil y Comercial, y por supuesto con una fuerte intencionalidad política, sale un par de meses después de la ley de responsabilidad del Estado. Pero cuando se presenta el proyecto, no estaba todavía la ley de responsabilidad del Estado. Entonces, se quería aclarar en el código que no podíamos meterle los mismos criterios de responsabilidad al Estado porque es un código civil y comercial que se va a aplicar en toda la nación y nosotros no podíamos someter a los estados provinciales a reglas de responsabilidad civil estatal planteadas por el Congreso de la Nación. Y que hacía falta una ley especial porque eso era derecho administrativo y no derecho civil. Ocurre que sale primero la ley de responsabilidad del Estado y después el Código Civil y Comercial, con todo el revuelo y haciéndole decir a la ley de responsabilidad del Estado cosas que no dice. Porque como le han hecho decir al código, este código, ustedes no estaban presentes, pero ha sido un gran revuelo, y le hacían decir cosas, decían decir que en aras de esta idea de la redistribución de las tierras, se bajaba el tiempo o el plazo de prescripción adquisitiva a 5 años. 5 años, imagínense. ¿Eso para qué? Para enojar a los del campo, para enojar a los latifundistas y ponerse en contra de un código que era tan fácil como abrirlo y leerlo. Entonces, lo mismo pasa con la ley de responsabilidad del Estado. Antes de ponernos en plan de no, la ley de responsabilidad del Estado es mala, que impunidad, hay que leer, chicos, como diría Iorio, vayan a estudiar. Así que bueno, chicos, les voy a pasar un trabajito que hice sobre la ley de responsabilidad del Estado en el año 2016, que ahí tienen toda una reseña de todos los fallos importantes, y con eso habríamos terminado responsabilidad civil, los casos especiales,